Y Padre Celestial, esta mañana, como cualquier otro día de la semana, se trata de ti. Ayúdanos a glorificar tu nombre con un corazón tranquilo. Sabes cómo nuestra mente vaga en nuestros planes, en preocupaciones actuales y pensamientos, angustias del mundo. Ayúdanos a apartar esos pensamientos y enfocarnos en ti y en tu gloria esta mañana. Que tu Espíritu cause que nuestro corazón, que nuestra alma, nuestra mente y fuerza se exalten en tu santo nombre, en nuestro canto, escuchando tu palabra, en nuestras ofrendas. Guía mi palabra y lléname de tu Espíritu para engrandecer el nombre que está sobre todos los nombres, Señor. Y Padre, también te quiero pedir de manera especial por Marlene Vargas y Germán Villarreal. Señor, que tú bendigas, Señor, ese embarazo de ellos. Que los cuides, los protejas, Señor, y que puedas ser parte de esa familia de gran manera, que tú seas el fundamento de sus vidas. Gracias te damos esta mañana por tu presencia y por todos los que están aquí, en Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Bienvenidos, pueden sentarse. Un gusto de verlos aquí nuevamente. Estoy tratando de arreglarme aquí porque Greg me deja todo un desastre acá. Perfecto. Bueno, para los que no me conocen, soy Pastor Cristian. Es un gusto poder enseñarles la palabra de Dios nuevamente. Para aquellos que me conocen, la última vez que me vieron tal vez fue cuando estaba enseñando el libro de Efesios, que me tomó 5 años hacerlo, pero gracias a Dios lo terminé. Ahora voy a comenzar con otro libro, que es el libro de Gálatas, que lo voy a terminar, si no es en otros 5 años, hasta cuando Dios permita o nos lleve a su presencia, lo que venga primero. Así que estoy dispuesto a cualquier cosa ahorita. Así que abran sus Biblias al libro de Gálatas. Y vamos a comenzar acerca de este libro, que es una epístola corta que hizo Pablo, pero una de las más grandes en influencia. Es increíble cómo Romanos y Gálatas, si comparas estas dos cartas que hizo Pablo, son muy similares en el sentido del tema que tienen para ofrecer. Pero el estimado que tiene específicamente aquí la carta de Gálatas se lo podría decir como un pequeño libro de Romanos. Así de importante es. Si analizas 2 de Corintios y Gálatas, defienden la autoridad apostólica de Pablo y contiene un resumen acerca de lo que él enseñó. Aquí vemos en Gálatas específicamente, a ver si me sirve. Perfecto. De la importancia de este libro, encontramos que en la iglesia primitiva, a medida que se producía la separación del judaísmo con el cristianismo, la carta de Gálatas sin duda ayudó a aclarar esta división que ocurrió. Siglos más tarde, esta carta jugó un papel muy importante en la Reforma y fue la piedra angular para los protestantes por el mensaje que era el énfasis de la salvación, que es por gracia a través de la fe únicamente. Fue el tema principal de la predicación de los reformadores, de lo cual hasta ahora nosotros seguimos predicando en este entonces. La profunda influencia de esta pequeña epístola continúa, proclamando por generaciones y generaciones modernas acerca de la salvación y que de la penalidad y el poder del pecado viene no por obras, sino por la gracia que nos ha otorgado por Jesucristo, la provisión que fue del Hijo unigénito que vino a morir por nosotros. En este libro se habla acerca del autor, y lo puedes leer en Gálatas, en capítulo 1, versículo 1, se confirma específicamente el autor en capítulo 5, versículo 2, que es una autoría paulina, se refiere Paulina por el hecho de este autor Pablo. La mayoría de los capítulos, el 1 y 2, son autobiográficos y armonizan muy consistentemente con los eventos de la vida de Pablo, que están registrados en el libro de Hechos. La teología de Gálatas es una teología de Pablo como enseñan otros escritos, específicamente en el libro de los Romanos. La razón de esto es que se basa en el testimonio claro de la razón por la cual sabemos que es de Pablo, es la evidencia tanto interna como externa. Esto lo llamamos en términos teológicos, es una crítica textual. Crítica textual viene a ser esa ciencia o aplicación en teología
para saber que los libros que estás leyendo son realmente hechos por el autor que proclaman ser, cuándo fueron escritos y por qué somos considerados, estos libros son considerados como canónicos. La palabra canónico significa norma, regla, es decir, el estándar. Lo que quiero decirte con esto es el hecho de que los libros que tú tienes en tu Biblia son libros que tú puedes confiar, que han sido analizados profundamente por largo tiempo, por centenares de años. Así que sabemos que la palabra de Dios está fiel aquí en nuestras manos. Y esto es gracias al estudio de teólogos y profundizando específicamente qué es lo que tenemos. Los lectores originales fueron específicamente, para que tengas una idea, en Galacia. Aquí menciona el capítulo 1, versículo 2. Pero algunos eruditos del Nuevo Testamento ahora favorecen la opinión de que Pablo escribió específicamente a la iglesia que está ubicada al sur de Galacia. Ahí está el mapa para que tengas una idea dónde existe. Y también para darte una referencia que cuando tú lees la Biblia, no estás leyendo acerca de un libro de cuentos de alguna situación que ocurrió en cierto lugar. Es eventos históricos ocurridos en lugares específicos, escritos a personas específicas. El tiempo y el lugar en el cual fueron escritos fueron en Antioquía de Siria, aquí es donde estuvo Pablo escribiendo esta carta, como en el año 49 después de la partida de Cristo, antes del concilio de Jerusalén. Esto se encuentra en el libro de Hechos capítulo 5 acerca de este concilio, así que fue un poco antes de este concilio. El objetivo de esta epístola viene a ser por el hecho de que los judaizantes, y cuando digo término judaizantes, se refiere al hecho de los judíos que querían forzar a otros a seguir practicando normas judías. Ese es el término judaizante, aquel que quiere imponer normas judías a un grupo. Entonces los judaizantes de Galacia desacreditaron a Pablo acerca de su autoridad y comenzaron a proclamar un evangelio falso. Entonces la motivación de esta carta específicamente era que Pablo quería vindicar su apostolado y el mensaje que él estaba predicando. Esto lo vas a encontrar en los primeros 2 capítulos de esta carta. Pablo demostró de manera convincente que su apostolado y su mensaje vinieron por revelación y que era específicamente su apostolado mandado por Cristo. Gálatas fue escrito para remediar una situación desesperada acerca de esta mala doctrina, para llamar a los primeros cristianos de regreso. Lo que estaban haciendo los judaicos era tratar de estos cristianos que recién estaban conversos, traerlos nuevamente a la ley judaica, a la ley mosaica, y apartarse de la gracia. Esto se conoce como un legalismo, el hecho de querer fomentar primero la ley antes que la gracia. Esta es una declaración enfática de la salvación que Pablo menciona en esta carta, que aparte de las obras, y es tan relevante hoy como cuando fue escrita originalmente, que las obras no nos salvan. Quiero aclarar este punto antes de comenzar la carta. Cuando hablamos acerca de obras, quiero decir el hecho de que nuestra salvación no depende acerca de nuestro comportamiento, no depende acerca de si es que cumples o no cumples la ley, ni a qué iglesia vayas, ni cuántas veces lees la Biblia. Ese tipo de cosas no puede borrar tus pecados, y ese es el gran problema que todos nosotros tenemos, porque la paga del pecado es la muerte. Y nuestras obras buenas, nuestro desempeño, no puede borrar los pecados. De la misma forma que si es que un criminal se encuentra en la corte y le dice al juez: señor juez, yo sé que violé y maté a esta persona, pero yo doy de comer a los pobres, ayudo al necesitado, lavé su carro antes de entrar aquí. El juez no le va a decir: bueno, porque eso me hiciste, te voy a dejar libre. No, al contrario, eso es irrelevante. No importa la cantidad de cosas buenas que hayas hecho en tu vida o que también hayas cumplido las normas de tránsito o cualquier cosa que hayas hecho, nada de eso puede borrar el crimen que acabas de cometer. Por ende, eso también se aplica, y eso es una ilustración para que tengan entendido nosotros. Cuando hacemos cosas para obedecer la ley, eso no puede borrar el hecho de que nosotros ya quebrantamos la ley. Nada de lo que nosotros hacemos puede borrar nuestros crímenes que hemos cometido. Aun si es que a partir de este momento, digamos que tú decides desde este instante cumplir al pie de la letra cada uno de los mandatos de la ley, aún así tendrías que pagar las consecuencias por todos los crímenes que cometiste anteriormente. Por ende,
tus obras no pueden salvarte. Y este es el mensaje que Pablo quiere enfatizar en esta carta. Por eso les escribió a los Gálatas que estaban lidiando con este problema. Un grupo de falsos maestros, falsos apóstoles o profetas, estaban enseñando una doctrina completamente equivocada. Estaban mandándolos nuevamente al legalismo. Y la Biblia fue escrita específicamente para esta iglesia. Y quiero especificar también este punto, porque muchas veces de nosotros consideramos que la Biblia fue escrita para nosotros. Pensamos que esta es una colección de cartas, y he escuchado la frase que dice: es una colección de cartas de amor que fueron escritas para ti. Y suena muy lindo, realmente te hace sentir muy bien el corazón, pero no es así. La Biblia no fue escrita para nosotros. La Biblia, cada uno de los libros que tú encuentras, es un autor que escribió con un mensaje específico para un grupo de personas específico, con una intención específica. Ahora resulta, por ejemplo, en este caso, Gálatas, el hecho de que Pablo escribió a un grupo de cristianos en ese entonces que estaban lidiando con un conflicto de una mala enseñanza que estaba divergándolos del Evangelio. Por ende, nosotros, al leer esta carta, siempre leemos en esa perspectiva. Esto es lo que Dios inspiró a Pablo para que escriba a estas personas. Yo no puedo tomar pasajes de la Biblia y apropiármelos como que si fueran míos. Yo no puedo tomar promesas que no me pertenecen y aplicármelas como que si fueran para mí. Sería como el hecho de que si estuviera en caso, digamos, con mi hermano Víctor, que tiene una herencia y de pronto yo me meto en la oficina y digo: yo reclamo que esa herencia también es mía. Víctor va a decir: ¿qué te pasa? O sea, este no es tu papel, ni siquiera tu nombre está escrito. De la misma forma, tú no puedes tomar pasajes de la Biblia y decir: esta promesa me pertenece, esto es para mí. No, tienes siempre que analizar lo que se encuentra en la Biblia y entender el contexto, quién lo escribió, para quién lo escribió, por qué lo escribió. Una vez que entiendes ese principio, puedes tomar la aplicación que podemos aceptar ahora en la actualidad. Entonces, en interpretación, siempre existe solo una interpretación. La Biblia tiene una sola interpretación. En cada uno de los libros, cada uno de los autores tuvo una interpretación, y era la intención original que el Espíritu Santo utilizó para inspirar a cada uno de ellos a escribir a cada una de estas iglesias o a cada una de estas personas, sea cual sea el caso. Es una sola inspiración, una sola interpretación. La aplicación, eso es algo diferente. Si leo esta carta en Gálatas, lo que aprendo de ellos, la enseñanza que les dieron a ellos, puede aplicarse en mi vida para que yo no pueda cometer el mismo error que ellos cometieron. Esa es una gran diferencia. Entonces, siempre hay que leer la Biblia en este sentido, en una perspectiva de terceros, pero al mismo tiempo entendiendo de que yo también soy afectado al recibir la misma aplicación de lo que están recibiendo ellos. Partiendo de este punto, cuando leemos esta carta, vamos a toparnos con ciertas características que incluso vamos a ver en la actualidad. Vamos comenzando con el saludo. En el capítulo 1, vamos todos a Gálatas, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 1 al 5. ¿Listos? Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando leemos este pasaje, encontramos unas características muy interesantes. Esta es una apertura típica y atípica, es decir, no tan común, de Pablo, porque el saludo incluye la identificación habitual que es el autor y el destinatario a quienes está saludando. Pero esta expresión habitual de acción de gracias, de alabanza, para los creyentes está ausente si es que lo comparas, por ejemplo, cuando él escribe a otras cartas. Si ponemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 1, aquí comienza de esta forma: Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfesos y que son fieles en Cristo Jesús. ¿Notas un poco la diferencia?
En Filipenses, capítulo 1, versículo 1, también tiene algo diferente. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Tiene una calidez más enfática que cuando escribe en la iglesia en Galacia. Hay una brusquedad en las palabras iniciales que sumerge al lector de inmediato a una mayor preocupación que tenía Pablo, al saber que las credenciales apostólicas habían sido cuestionadas. Es interesante. Pablo está escribiendo a su iglesia, la iglesia que él había establecido, y esta iglesia está cuestionando la autoridad de Pablo. Te da a entender de que nosotros no somos la única iglesia que tiene problemas internos en la iglesia. Porque incluso Pablo tenía problemas en la iglesia. Gente que cuestionaba su autoridad, gente que cuestionaba quién era él, lo que estaba enseñando. Pablo reclamó igualdad con los 12 apóstoles que tienen el derecho de hablar por Dios como su representante o delegado. Él estaba afirmando que su apostolado no se originó por los hombres, que no existió un concilio de personas que pusieron una mano sobre él y te vamos a designar como que si fueras apóstol. No, él claramente está diciendo que su apostolado no fue hecho por ningún grupo de personas ni por un delegado especial. Pablo hizo la audaz afirmación de que su llamado era de origen celestial, de Dios Padre y del Señor Jesucristo resucitado. Por ende, lo que él estaba diciendo tenía autoridad. Es la única mención directa, cuando lees esta carta, acerca de la resurrección de Cristo en la epístola. Él comienza saludándoles y inmediatamente les reafirma lo que hizo Jesucristo. Enfatiza la importancia del evento de su apostolado, el hecho de que él tiene la autoridad para decirles lo que va a decir. Y no fue llamado durante el ministerio terrenal del Señor, sino que fue llamado después de que Cristo resucitó, que recibió un ministerio especial. Hoy en día hay varias personas que toman este título de apóstol de una forma, digamos, como muy libertina. Los falsos apóstoles son personas que se hacen pasar por líderes cristianos, que consiguen que otras personas los sigan, que luego los hacen desviarlos del mensaje del Evangelio. Un verdadero apóstol es aquel que es enviado por Dios como embajador de Jesucristo con un mensaje divino. Lo pongo en términos prácticos. No existen apóstoles en el término bíblico en este tiempo. ¿Por qué me refiero con esto? Es el hecho de que un apóstol únicamente es designado por Dios. En este caso, los 12 apóstoles fueron designados por Jesucristo directamente, Pablo fue designado por Jesucristo directamente, y las características para que sea un enviado, lo cual significa la palabra apóstol, enviado, es el hecho de que primordialmente haya sido partícipe del ministerio de Jesús y que haya sido testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿quién calificaría para eso ahora? Absolutamente nadie. Pablo fue designado después, él no estaba en el ministerio, no sabemos si es que él estuvo presente en la resurrección, pero él fue designado después por el mismo Jesucristo. Por eso le da esa autoridad exclusiva a él. Entonces, en el término bíblico no existen apóstoles ahora. Si es que escuchas a alguien que se está nombrando apóstol, depende en qué sentido lo está diciendo. Si está diciendo el sentido, el significado de la palabra que significa enviado, entonces yo podría nombrar a Erubey, por ejemplo, apóstol, si es que yo quiero que él vaya a México a predicar el Evangelio, que yo lo instruyo y yo le enseño para que él vaya a predicar el Evangelio. Él sería técnicamente un apóstol porque yo lo estoy enviando. De la iglesia él es el enviado, sería, entre comillas, apóstol. Pero, si es que Erubey va con ese título, ¿qué creen que la gente va a pensar? Algo totalmente diferente, porque cuando relacionamos el tema de apóstol viene específica y exclusivamente con aquellos que fundaron la iglesia, con aquellos que establecieron el fundamento de lo que hoy nosotros conocemos como iglesia. Y ya no necesitamos más fundadores ni nadie que tenga que renovar el principio de la iglesia. Por ende, ese término es un término que diríamos, debes de tener cuidado si es que escuchas a alguien que lo usa de esta forma. Los falsos apóstoles están motivados en la actualidad, lamentablemente, por codicia, por lujuria o por poder. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 8, y quiero que vayamos a este pasaje. Segunda de Timoteo,
capítulo 3, del 1 al 8, describe los dichosos profesores, estos dichosos profesores con más detalle. Segunda de Corintios, capítulo 3, del 1 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 8. Y dice, porque debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. No creo que esté pasando eso ahora, ¿verdad? Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, llevadas por sus diversas pasiones, siempre aprendiendo que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Esta es una descripción acerca de lo que estamos viviendo en la actualidad. Como hay muchas iglesias, y lamentablemente tengo que decir que son iglesias hispanas la mayoría, hay también muchísimas anglosajonas, pero la mayoría de iglesias hispanas que tienden a dejarse llevar por personas que tienen influencia y carisma para envolver a la gente. Y son mega iglesias, que son miles de personas que asisten a estas iglesias, donde enseñan un evangelio de prosperidad, un evangelio donde te enseñan que tu mejor vida es ahora, que todo lo que necesitas es a Dios, que te va a dar una mejor casa, una mejor esposa, una mejor vida, una buena cuenta bancaria y no vas a tener ningún problema por el resto de tu vida. Esos son los tipos de maestros, entre comillas, falsos pastores, apóstoles o profetas, que enseñan al hecho de que lo mejor que vas a obtener es aquí en este mundo y te enfoques en el ahora. Pero eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios, ya que Jesucristo incluso claramente dijo, en esta vida tendrás tribulaciones. Ahora, a nadie le gustan las tribulaciones, pero esto es algo que Jesús dijo que nos iba a pasar a cada uno de nosotros. Vamos a tener tribulaciones. La mayoría de personas que asisten a estas iglesias van engañados o por el hecho de que escuchan cosas que les gusta oír. Por eso es lo que menciona específicamente al hecho de que serán amadores a sí mismos, aquellos que les hacen cosquillas en los oídos lo que están escuchando, me agrada lo que estoy escuchando, me hace sentir bien, me gusta el positivismo, el poder reclamar, declarar, arrebatar cosas, y realmente no tiene nada bíblico en todo esto. Es por eso que nosotros debemos de tener cuidado con este tipo de enseñanzas. Tenemos que tener cuidado las cosas que escuchamos. Y la única forma de encontrar la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Es por eso que es crucial que ustedes tengan sus Biblias, de que ustedes incluso evalúen lo que aprenden, no solo aquí, sino en cualquier parte, y puedan analizar cosas que están entrando en su cabeza mediante la palabra de Dios. Yo estaría gustoso el hecho de que si es que alguna vez escuchan que diga algo que es contrario a la palabra de Dios, se acerquen conmigo y me digan, Cristian, creo que lo que mencionaste estuvo equivocado. Yo estaría gustoso de escucharte y decir, ¿sabes qué? Pues sí, hablemos al respecto y si es que realmente me equivoqué, lo afirmo. Y lo he hecho anteriormente, me he equivocado en enseñanzas que yo consideraban que eran correctas, pero sin darme cuenta estaba enseñando una herejía. Como por ejemplo, un simple caso cuando estaba enseñando el grupo en high school, el hecho de como dar ejemplos de la Trinidad, que la Trinidad es como una manzana, que la Trinidad es como un huevo, que la Trinidad es como el agua, haciendo partes, pero en realidad no me he dado cuenta que estaba enseñando herejías, porque no existe ninguna representación que puedas utilizar en el mundo para referirte a la Trinidad. Y cualquier ejemplo que des cae en una herejía. Y cuando aprendí esa verdad, corregí y públicamente lo declaré, incluso como lo estoy repitiendo en este momento. Pero es únicamente con la palabra de Dios que nosotros tenemos que basarnos, que esa es nuestra autoridad. Jesús dijo una marca para identificar a estos falsos apóstoles, profetas, por su comportamiento pecaminoso. Esto es algo que incluso recalcó y confrontó a los líderes de ese entonces. Cuando Jesús dijo, cuidados de los falsos profetas que vienen a vosotros, vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Es decir, que su comportamiento, su estilo de vida, la enseñanza, ¿qué es lo que está produciendo? Analiza cada una de estas cosas y te puedes dar cuenta si realmente es un profeta, es decir, alguien que está predicando la palabra de Dios, o es un autoproclamado profeta que está solo queriendo embaucar a la gente para engañarla por dinero. Hay una historia que salió recientemente acerca de un apóstol muy conocido, muy popular, que tiene una mega iglesia que se está divorciando. Es triste. Lo peor de todo es que estaba escuchando gente, pastores, que lo estaban defendiendo. Y lo defendían de esta forma. ¿Quién dijo que una persona tiene que estar fuera de reproche? Perdón, ¿nunca has leído la Biblia? Una persona que enseña, que está enfrente de un púlpito, que se considera como un pastor y un líder, tiene que estar fuera de reproche, libre de reproche. Marido de una sola mujer. Y es interesante que solo por defender la reputación de este individuo están dispuestos a irse en contra de la palabra de Dios. Y eso es muy triste, muy triste. Porque no solo da un mal ejemplo al resto de la comunidad, sino que también está engañando a gente a pasar por alto faltas, a pasar por alto pecados, por el hecho de idolatrar a un ser humano. Y esto es muy peligroso, muy peligroso. Judas también menciona aquí 4, dice, pero algunos hombres se han infiltrado encubrientemente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Estos son los falsos maestros, los falsos apóstoles que distorsionan o niegan la Biblia como la palabra inspirada e infalible de Dios. Aquellos que ponen sus preferencias, aquellos que ponen sus ideas, sus formas prácticas de cómo vivir en contra de lo que la palabra de Dios dice, cuando la palabra de Dios claramente enseña que es suficiente. Aquí leemos en las Escrituras, en 2 Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Aquí es donde entendemos la suficiencia de la palabra de Dios. Los escritos inspirados de los apóstoles son parte de la palabra de Dios y nadie tiene derecho de cambiar su mensaje, ni de tergiversarlos, ni de moldearlos como que si fueran estos papeles de origami para que se vean bonitos a tu preferencia. No, tienes que enseñarlo tal y como lo dice aquí en la palabra de Dios. Los falsos apóstoles se niegan a someterse a las autoridades espirituales, pero se consideran la autoridad final. 2 Corintios capítulo 10, versículo 12 menciona, porque no nos atrevemos a contaros ni a compararos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismo, carecen de entendimiento. A menudo estas personas adoptan títulos que suenan elevados por sí mismos, como obispos, apóstoles, reverendos, padres. Pero quiero aclarar, esto no significa que todas las personas que tengan este título sean falsos profetas. Pero algunos que utilizan estos títulos son personas impostores que usan específicamente estos títulos elevados se autoproclaman con estos títulos para elevarse por los demás. Y tristemente logran engañar a la gente. Los falsos apóstoles pueden surgir en cualquier lugar donde la palabra de Dios no reine supremamente. Te lo digo de esta forma. Tú eres fácil de ser engañado si es que tú no lees la palabra de Dios. Tú no puedes distinguir qué es la verdad a menos de que entiendas que la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Esta tiene que ser el fundamento. Desde iglesias organizadas que hacen estudios bíblicos en casa o cualquier tipo de reunión donde se abre la Biblia, siempre debemos estar en guardia con nuevas enseñanzas o a revelaciones que no están sujetas a los consejos de Dios. En el seminario hay una anécdota que cuenta el presidente del seminario, me parece muy graciosa, que
habla que él fue a visitar a sus suegros y el suegro sabe que él es un teólogo, estudia teología, es un maestro, tiene un doctorado. Y su suegro le pregunta, ¿qué hay de nuevo en la teología? Y él le responde, nada. No hay nada de nuevo en la teología. Lo único que hay de nuevo es herejía. Porque todo lo que se habla ya está dicho. Todo lo que se enseña ya está establecido. No existe nada nuevo que podamos aprender que ya no se haya enseñado de la palabra de Dios. Cualquier cosa nueva, cualquier enseñanza nueva tiende a divergir acerca de la palabra de Dios. Esta es nuestra autoridad. Y a partir de esto nosotros vemos la realidad que se encuentra a nuestro alrededor. Seguimos en versículo 2 en Gálatas. Dice, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Aquí menciona Pablo a sus hermanos, que quizás está hablando aquí de Bernabé, así como de los profetas y los maestros con quienes Pablo ministró en Antioquía. Esto lo pueden leer en Hechos capítulo 13, versículo 1. La mención de que estos colaboradores enfatizó de que hay personas que también como él enseñan lo que los apóstoles establecieron. De que él no es el único solo que se sacó esta teología inventada y comenzó a enseñar acerca de este Jesús. No, al contrario. Hay varias personas que son mis hermanos, todos estamos trabajando en conjunto, yendo al mismo sentir, explicando el mismo mensaje. Y en el versículo 3 dice, gracia a vosotros y paz de Dios a nuestro Padre y al Señor Jesucristo. En esto Pablo siempre usó las bendiciones tradicionales en todas las cartas. Gracia y paz era una forma de dar la bendición a otra persona, es una expresión para que los lectores pudieran ser sostenidos por las diarias bendiciones de Dios, esa gracia y esa paz que se encuentran fuertemente en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y aquí creo que podríamos tomar una aplicación para nosotros también, el hecho de que cada vez que saludemos a alguien, utilicemos este tipo de norma, el hecho de bendecir a alguien, que Dios te bendiga. Me gusta la palabra en hebreo shalom. Shalom significa que la paz de Dios esté contigo. Que nada pueda disturbar esa paz que viene únicamente de Dios. Que todo esté en armonía cuando Dios esté presente en ti. Shalom. Es lo que los judíos dicen al saludarse o despedirse. Shalom. Shalom. Considera también incluso el utilizar expresiones como que Dios te bendiga, pero no utilizarlo como un simple saludo, sino que realmente estás pidiendo una bendición para esa persona. Que lo dices con corazón, que Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga, te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa sería una actividad muy común que tendríamos que aplicar, no solo entre creyentes, sino también a personas que no son creyentes, que ellos reciban una bendición de Dios. Del versículo 4 al 5 continúa, después de hablar, regresó al 3, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Aquí viene el mensaje central donde comienza toda esta carta, la razón de la carta. El mensaje central, su postulado es que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él vino a este mundo para salvarnos. Este mensaje también lo escribió no solamente la iglesia de Galacia, sino también a Timoteo. Lo escribió en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 6, donde le dice acerca de Jesucristo que se dio a sí mismo en rescate de todos, testimonio dado a su debido tiempo. También le escribió el mismo idea a Tito en capítulo 2, versículo 14, que habla de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Este también es un mensaje que Pedro reiteró en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, que dice pues, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este es el mensaje principal de Pablo, este es el mensaje principal de Pedro, este es el mensaje principal de Juan, este es el mensaje principal
del Nuevo Testamento, y este es el mensaje principal del Antiguo Testamento. Este es el mensaje principal de la Biblia. El hecho de que somos justificados por la muerte de Jesucristo, no por nuestras obras, no por nuestras credenciales, ni lo que nosotros podamos hacer. Es única y exclusivamente por el trabajo culminado de Cristo, que Él murió por nuestros pecados. Nosotros que fuimos injustos, somos declarados justos por aquel que nos amó, aquel que nos dio sus credenciales, que ahora nos da el derecho de ser llamados justos. No porque nosotros hacemos algo, sino porque la justicia de Cristo fue imputada en nosotros, fue acreditada a nosotros. Y es por eso que tenemos esa garantía de nuestra salvación. No en nuestras obras, no en nuestra capacidad, sino lo que Cristo ya hizo por nosotros. Jesús fue maldecido para que tú seas bendecido. Él recibió el castigo para que tú recibas la salvación. Ese es el mensaje primordial que se enfatiza aquí. Su muerte fue voluntaria y final. Pudo satisfacer las justas demandas de Dios contra los pecadores. Reconcilió a las personas con Dios y proporcionó la redención humana. Cuando existe algún conflicto entre dos personas, usualmente la persona que causa el error, el lastimar a la otra persona, es la persona que tú esperas de que venga a pedir perdón. Es la persona que tú esperas que trate de establecer nuevamente esa confianza, que se establezca nuevamente esa reconciliación. Pero aquí vemos totalmente lo contrario. Dios, siendo al cual ofendimos, Él vino a este mundo y Él fue el que nos buscó cuando ni siquiera nosotros lo estábamos buscando. Él fue el que nos rescató cuando nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Él fue el que estableció la reconciliación por medio de su Hijo Jesucristo, cuando para nosotros era imposible. Él nos redimió, nos compró de regreso. Hay un libro fascinante que me gustaría que lo leas después, está en el Antiguo Testamento, Oseas. Es una ilustración impresionante acerca de cómo Dios envía a este profeta a que contraiga matrimonio con una prostituta. Y esta mujer le fue infiel varias veces. Se separaba de él a cada instante y este profeta fue llamado fielmente a buscarla. La traía nuevamente y ella se escapaba otra vez. Y lo peor de todo, ni siquiera era buena prostituta porque ella pagaba. Hasta que después ella quedó como una esclava. Y Oseas fue y la redimió, la compró. ¿Puedes imaginar el nivel de amor que existe ahí? No porque la persona se lo merezca, sino porque amor no es un sentimiento, sino una acción. El amor bíblico no se trata acerca de sentir esas mariposas en el estómago, no se trata acerca de sentirme agradable, sino el hecho de buscar el beneficio de la otra persona, buscar el bienestar de la otra persona, a pesar de que no se lo merezca. Eso es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El amor demuestra en acción. Dios nos redimió, Dios nos compró de regreso. Redimió su creación para que ya no seas llamado solo una criatura de Dios, sino que ahora seas llamado un hijo, una hija de Dios. Gracias a lo que Él hizo por nosotros. Otro propósito de la muerte de Cristo es de rescatarnos del presente siglo malo. Liberar a los pecadores creyentes del poder del sistema mundial a través del cual Cristo mora en nosotros y nos ayuda a combatir al mundo, nos ayuda a combatir el pecado, nos ayuda a lidiar con aquellas cosas que nos hacen caer, aquellas cosas que nos hacen fallar. Dios no solo te salvó, sino que te está cambiando y te está renovando. Dios no solo te sacó de la cloaca, sino que también te está limpiando con su agua limpia, que es la palabra de Dios. Eso es amor. Este es el mensaje que Pablo estaba reiterando nuevamente a los Gálatas, que es su obra redentora, que Cristo cumplió la voluntad de Dios. Y esa era la mayor perspectiva que tenía Dios en la cruz.
que menciona aquí Gálatas 1:4, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que entiendas esto. Dios envió a su Hijo, Jesucristo, y Jesucristo fue a la cruz. ¿Y en quién crees que estaba pensando cuando estaba en la cruz? Hay muchas canciones que mencionan que te hacen sentir bien, como en inglés la mayoría he escuchado, que dice que cuando estaba en la cruz Él estaba pensando en mí, cuando estaba haciendo esto, y suena muy agradable, pero no es así. Jesucristo estaba pensando en la gloria del Padre. Todo es para Él. Todo es por Él. Jesucristo murió para glorificar al Padre, en el cual nosotros somos beneficiados de esa gloria. Nosotros recibimos ese beneficio de ese amor supremo, de esa gloria suprema. Somos los beneficiarios de ese amor. Porque nosotros no somos dignos de que Él haya muerto por nosotros. No existe nada adorable ni simpático en nosotros para que haya muerto por nosotros, sino porque Él es amor. Demostró su amor por nosotros en que dio su vida por nosotros, miserables pecadores, que lo único que mereceríamos sería su castigo. Este es el amor de Dios por nosotros. Además, en esa obediencia, el Salvador glorificó a Dios, como lo menciona en Gálatas. En Juan capítulo 17:1 también lo menciona claramente. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos le dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Su mente en la cruz, la gloria de Dios. Los beneficiados por esa acción, todos nosotros. Los santos redimidos además darán gloria a Dios para siempre debido a la obra redentora de Jesucristo. Gracias a quien es Él, nosotros somos considerados santos. Gracias a lo que hizo por nosotros, somos parte de esa familia de Dios. Santo significa ser tomados, separados aparte para una misión específica. Así que todos los que están en Cristo son considerados santos, separados. Pablo estaba trazando las líneas de batalla para tocar dos preocupaciones vitales en esta carta. Uno, él había firmado su propio apostolado, estaba aclarando quién era él. Y dos, declaraba que la base de la salvación del hombre radica únicamente en la obra de Cristo y no en ninguna obra humana. Te lo pongo en otras palabras. Es como que si estuvieras hablando con alguien y que tienes un conflicto y la carta comienza de esta forma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Este es el problema que tengo contigo. Así comenzó la carta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de verte, pero este es el problema que tengo contigo. Así de rotundo fue. Esta es la verdad que necesitas entender. Y quiero aclarar esto de una buena vez. De ahí continúa en la denuncia. Aquí es donde viene la parte seria. Aquí es donde se pone buena la cosa. Donde viene en el capítulo 6 al 10, que dice: Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que los hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ay, ay, ay. Fue rotundo el punto que estaba diciendo aquí. Pablo expresó su asombro e ira por la deserción de la iglesia en Galacia. Cuando comparas, por ejemplo, si es que tú has leído el libro de Corintios, te vas a entender de que hubo un conflicto en esta iglesia en Corintios por un comportamiento sexual inapropiado. ¿Quieren saber cuál es? Léanlo, esa es su tarea, 1 Corintios, lean todo el libro.
el punto que quiero ir es el hecho de que Pablo fue muy fuerte al recibirte, al tratar con Corintios, pero aún así los trató con amor. Había un pecado dentro de la iglesia, pero aún así Pablo a la iglesia de Corintios se expresó incluso desde el principio, fue mucho más amable. Pero Gálatas fue diferente. Con la iglesia de Gálatas fue mucho más rotundo. A pesar de la profunda deserción moral de los corintios, Pablo, sin embargo, expresó elogios a los corintios. Pero la desviación teológica no era un asunto simple. Estaba enfatizando así la naturaleza más seria de la apostasía doctrinal. Apostasía significa el hecho de que si es que aprendes una verdad y caminas en esa verdad, dirigiéndote recto, caminando esa verdad, apostasía sería comenzar a divagarte, yéndote a otro lugar. Eso es apostasía, apartándote de la verdad. Entonces Pablo está enfatizando acerca de esta apostasía doctrinal. Ahora, una inmoralidad sexual está mal, pero apartarse del evangelio es peor, porque es una cuestión de vida o muerte. Estoy hablando de forma espiritual. Ellos estaban alejándose de la verdad. Versículos 6 al 7 dicen: me maravillo de que tan pronto habéis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El asombro de Pablo se produjo a un giro casi inconcebible de los acontecimientos. Los creyentes de Galacia estaban en el proceso de apartarse, el desertar. Desertar es una palabra en griego metatitese, que es como una deserción militar. Ahora, si conoces un poco acerca de la milicia, el desertar es una situación muy seria, muy seria. El desertar en una forma de una deserción militar vendría a ser como el hecho de que no estoy tal vez considerando irme por acá, estoy pensando, analizando si es que este evangelio de acá me gusta más o todavía estoy acá. No, la forma en que en la iglesia de Galacia estaban yendo es: voy para allá, o sea, no, voy para acá, no importa qué. A ese nivel estaban desertando la verdad. Y esa es la preocupación que estaba diciendo aquí Pablo, que estaba muy asombrado de la forma tan rápidamente después de su última visita. Poco después de que él había partido de esta iglesia, falsos profetas, falsos maestros comenzaron un trabajo insidioso, un trabajo en el cual comenzaban a engañar a la gente. La salida no era simplemente de un sistema de teología, sino de Dios mismo. No se trataba acerca de un tema teológico que tal vez podrías divagar, que tal vez el hecho de que te gusten ciertas cosas que vayan en la iglesia o que no vayan en la iglesia, eso puedes divagar, no hay problemas. Hay doctrinas y enseñanzas en las iglesias que podría ser de mano abierta, por ponerlo de esa forma. Es entendible, podemos tener diferencias al respecto. Cuando se trata, por ejemplo, acerca de los últimos tiempos, de qué es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, existen diferentes perspectivas teológicas, que no existe nada malo que puedan dos hermanos en Cristo tener diferencias teológicas, y está bien. Pero la de puños cerrados son diferencias en las cuales son fundamentales. Una, por ejemplo, el hecho de que Jesús es Dios. Eso no está para discusión. Él es Dios. Y si te parece que eso está equivocado, entonces estás en contra de la palabra de Dios. A ese nivel. Entonces, el que le había llamado a la gracia, el que les había llamado a la gracia a ellos, él estaba siendo puesto en cuestionamiento de que los Gálatas en este entonces estaban considerando tal vez la muerte de Jesucristo no fue suficiente y nosotros tenemos que hacer de nuestra parte. Ellos estaban abrazando un evangelio diferente, uno que era falso, un evangelio de legalismo, que agrega trabajo a la fe, pero esto no es el evangelio. No se trata de Jesús más cualquier cosa que puedas llenar en la línea. No es Jesús más obras, no es Jesús más religión, es únicamente Cristo y el trabajo culminado que Él hizo. Aquí Pablo se está enfrentando con una realidad de esta iglesia que estaba pervirtiendo el evangelio de Cristo. Pablo era consciente del hecho de que el momento que él estaba escribiendo la carta, en ese instante maestros estaban enseñando cosas equivocadas, que la confusión en la iglesia estaba incrementando.
El falso maestro se aprovecha de la ignorancia de la gente, de la palabra de Dios, y la torcerá para elevar a los hombres por encima de Dios. Ahí es como te puedes dar cuenta de un falso maestro, aquel que te hace que dependas de él, te hace que dependas, que vengas a la iglesia, porque solo él tiene la verdad, solo él puede ayudarte a interpretar la palabra correctamente. Esa es una señal de un falso maestro. Aquí va a escuchar una y otra vez: trae tu Biblia, lee tu Biblia, conoce la palabra de Dios. Nosotros te guiamos a que puedas depender más de Cristo, no de nosotros. La idea es, como pastores, como iglesia, equiparlos a ustedes para que ustedes puedan entender mejor cómo leer la palabra de Dios y ustedes leer en su casa y alimentarse espiritualmente en su casa. Pero si están esperando únicamente a que nosotros les preparemos aquí un banquete y darles de comer en la boca los domingos, se van a morir de hambre el resto de la semana, déjame decirte. Seamos claros, tus obras, el guardar la ley, la religiosidad, no pueden borrar tus pecados. Solo el Evangelio lo hace. El Evangelio significa las buenas noticias. El hecho de que Cristo vino a este mundo, nació de una virgen, vivió una vida sin pecado y él voluntariamente fue a la cruz para ser castigado, que la ira de Dios fue derramada en él por nuestros pecados. Y resucitó al tercer día, venciendo la muerte, siendo el primer fruto de los que van a resucitar, de lo que nosotros, cuando venga Jesús por segunda vez, vamos a resucitar nuevamente con nuevos cuerpos, donde yo voy a tener un afro increíble de esos gigantes, así, porque ya no me queda nada. Entonces, es muy importante entender que solo la obra final de Cristo puede salvarnos, nada más. El evangelio legalista es muy peligroso. El legalista es cualquier persona que se comporta como si ellos pueden ganar la aprobación y el perdón de Dios a través del rendimiento personal. Y viven como si la cruz de Cristo era innecesaria o insuficiente. Les repito, y lo pongo en la pantalla porque quiero que entiendan esta diferencia. Legalista es cualquier persona que se comporta como que si ellos pueden ganar la aprobación y el perdón de Dios a través del rendimiento personal. Y viven como si la cruz de Cristo era innecesaria o insuficiente. En el versículo 8, Pablo recalca nuevamente: pero si alguno de nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Ninguna criatura puede cambiar el evangelio. El verdadero evangelio de la gracia de Dios no puede ser cambiado, modificado, actualizado, mejorado. Pablo incluso pone estas cláusulas muy importantes. Si es que él mismo incluso enseña un evangelio diferente, o un ángel viene, un mensajero celestial, para cambiar el mensajero del evangelio, lo cual sería una situación muy improbable, entonces, si es que ese fuera el caso, que esa persona, que ese ser, que esa situación sea considerado anatema. Anatema significa maldecido, condenado eternamente. Y aquí vale la pena incluso escuchar, no solo por nosotros, sino también por familiares y amigos que a veces se dejan llevar por sus emociones, por experiencias, por situaciones externas que los lleva a un evangelio de pragmatismo. Quiere decir que es práctico, me hace sentir bien, me aplica mejor, me gusta como suena. Cuando el evangelio es objetivo, únicamente se encuentra en las escrituras, el mensaje está aquí. Y dice, si es que escuchas otro evangelio de otra persona que por más elocuente que sea te lo explica, esa persona es considerada anatema. Incluso si es que un ángel viene y te dice un evangelio diferente, ese ángel sea anatema. Si algún santo, alguna virgen, alguna experiencia extra normal viene y te enseña algo totalmente diferente al evangelio, sea anatema. Y esto es una gran advertencia, sobre todo por el hecho de que si consideras que esta es la palabra de Dios, Dios no va a cambiar su mensaje. Dios no va a decir, ¿sabes qué? Voy a enviar, ¿a quién voy a enviar? Tal vez algún santo que está aquí, María, alguien, un ángel, que les dé un nuevo mensaje, porque creo que me equivoqué. No, en lo absoluto. Dios no es así. Números 23, 19
claramente afirma acerca de quién es Dios. Claramente dice, porque no hay... me equivoqué. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. No existe cambio, no existe alteraciones, no existe otros mediadores, no existe otros corredentores. Es únicamente Cristo. Cualquier otro mensaje sea anatema. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Y Pablo lo está recalcando 2 veces. Fue un énfasis que puso. En el versículo 9, otra vez lo dijo. Como hemos dicho antes bien, repito ahora. Si lo dice una vez, ponle atención. Si lo dice 2 veces, como que ya, de por sí. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Sea una maldición. Consideren que Satanás incluso puede disfrazarse como un ángel de luz. Puede engañar a mucha gente a que siga un evangelio diferente, a quien siga una persona diferente. Si tienen alguna vez curiosidad, pueden entrar a internet y leer el mensaje textual de la supuesta aparición de la Virgen de Fátima. Y analicen qué es lo que dice en contraste a la palabra de Dios. Pero una parte en particular que dice esta supuesta aparición de esta Virgen, que le piden a la gente que veneren su perpetuo corazón, que ahora la atención sea para ella. Y esta supuesta aparición nunca mencionó el Evangelio, nunca mencionó a Cristo y el trabajo culminado del Evangelio. Anatema. No necesitamos ningún nuevo mensaje, no necesitamos ninguna nueva revelación, única y exclusivamente lo que dice la palabra de Dios. Es más que suficiente. No necesito ninguna actualización. En todo esto, no es muy difícil el hecho que Pablo reaccionó así fuertemente, porque los judaizantes vienen a ser aquellos judíos nuevamente que quieren cambiar a esta gente a la ley, que quieren regresarlos a la ley mosaica, que estaban desafiando a la cruz. Considera que Pablo estaba muy apasionado en este tema. Esta es la verdad, nadie la va a cambiar. Este es el Evangelio, Cristo murió por nosotros, es por fe y gracia únicamente. Nadie puede cambiar este mensaje. Y él estaba apasionado en dejarle saber a esta iglesia. Mi pregunta para ti es, ¿tienes ese celo y esa pasión por el Evangelio? Si realmente crees y consideras que Cristo murió por ti, si es que esa es la verdad, como lo proclama la palabra de Dios, ¿tienes tú esa misma pasión y ese celo? O tal vez te avergüenzas cuando estás sentado en una sala de doctor esperando, o cuando estás en el bus, cuando estás hablando con tu amigo, con tu familiar, y dentro de ti entiendes que esa persona necesita el Evangelio, pero, ay no, qué vergüenza, y si es que me rechaza, y si es que me mira mal, y si es que me saca la lengua, y no voy a poder dormir. ¿Realmente tienes pasión por Cristo? Proclama esa verdad. A todas las personas que se te crucen, proclama esa verdad, porque necesitan el Evangelio, así como tú lo necesitas. Si las obras fueran necesarias para la salvación, entonces las obras de Cristo no fue suficiente. El trabajo culminado de Cristo no fue suficiente. Cuando el mensaje del Evangelio se corrompe, el camino de la salvación se confunde y la gente está en peligro de perderse eternamente. El énfasis de las reglas y regulaciones por lograr tanto la salvación como el crecimiento espiritual es legalismo y corrompe el Evangelio. El legalismo es una posición esencialmente opuesta a la gracia. Los legalistas creen que exigen una estricta adherencia literal a las reglas y a las regulaciones, que tienes que cumplir la ley a pie, que tienes que hacer todo exactamente como dice, para que puedas agradarle a Dios, para que puedas salvarte. Los que mantienen una posición legalista no ven el verdadero propósito de la ley. La ley fue únicamente como maestro y tutor. Gálatas 3:24 claramente lo afirma, donde dice,
de manera que la ley ha venido a ser vuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir, que la ley, el cumplir los mandamientos, no te ayudan a agradar a Dios. Al contrario, eso te demuestra que tú eres desagradable para Dios. La ley únicamente te guía a que desesperadamente necesitas a Jesucristo, que por gracia Él cumplió la ley por ti. Esa es la gran diferencia. La ley solo expone nuestros fracasos y la necesidad desesperada que tenemos de Cristo. Pero incluso los verdaderos creyentes pueden ser legalistas. Juzgamos a otros por hacer cosas de las cuales nosotros tenemos una opinión fuerte al respecto, pero realmente que no son doctrinas esenciales. Por ejemplo, algunas iglesias enseñan que las mujeres tienen que cubrirse la cabeza, que tienen que usar falda, y si no lo hacen, eso es pecado. Que el estilo de música de la iglesia que utilizas también puede ser pecado, que el bailar es pecado. Bueno, si lo ponen a bailar a Greg puede que sea un pecado, porque el pobre no puede bailar. Tiene 2 piernas izquierdas, es malo para bailar. Pero bueno, eso de vez puede ser un pecado. Pero el irte por este tipo de cosas no te hace ser más espiritual. Esto no te hace ser mejor. Una actitud arrogante de superioridad espiritual tiene la capacidad de destruir el desarrollo espiritual de un hermano que apenas está creciendo en Cristo. Si tú estás en el Señor y conoces de Él hace mucho tiempo y tú tienes una actitud de que ves a los demás de una forma inferior porque tú ya has crecido más, tu actitud arrogante puede lastimar a una persona que recién está creciendo en el Señor. Romanos capítulo 14, 1 dice: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Puede ser que tenga actitudes que no son doctrinalmente fundamentales, por ponerlo así, en las cuales puedes diferir, puedes compartir tu opinión, pero si no cambia, por el hecho de que no es fundamental, está bien. Ahora, caso contrario sería el hecho de que comienza a enseñar acerca de la Trinidad de una forma de herejía, de que Jesús no es Dios. Ok, esa es otra cosa totalmente diferente. Pero los legalistas pueden parecer rectos espiritualmente, pero el legalismo finalmente no logra los propósitos de Dios porque es una actuación externa en lugar de un cambio interno. Ser legalista es como ser un fariseo moderno. En Mateo 23, 27 al 22 claramente menciona, y lo voy a hacer rápidamente que se me está acabando el tiempo, para que lo pongan en sus notas. Aquí es donde Jesús habla acerca de estos fariseos, que dice: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Lo que importa es lo que ocurre dentro, el cambio interno. Es necesaria una advertencia aquí. Si bien debemos ser amables los unos con los otros y tolerantes con los desacuerdos sobre asuntos que no son fundamentales, no podemos aceptar la herejía. No podemos aceptar algo que vaya en contra de los elementos fundamentales de quién es Dios y lo que Él hizo por nosotros, de la salvación. Un legalista es cualquier persona que se comporta como si ellos pueden ganar la aprobación y el perdón de Dios a través del rendimiento personal y viven como si la cruz de Cristo era innecesaria o insuficiente. Los judaizantes querían la ley más que Cristo, que cumplió la ley. Aparentemente los judaizantes habían acusado a Pablo de enseñar un libertinaje, el hecho de que no tienen que obedecer la ley, por el hecho de que quería agradar a los gentiles. Pero el tono de la carta, específicamente la lengua, la forma dura en que está tratando Pablo, no sugiere que sea de esta forma. En el versículo 10 claramente lo dice: porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los que agradan a los hombres simplemente
no arrojan anatemas así, o te maldigo de esta forma, para proclamar falsos evangelios. En este mundo, que no somos parte de él, en ese sentido, a pesar de que vivimos a él, nuestro comportamiento al seguir a Cristo va a ser cuestionado. Por el honor y el amor que tenemos a Cristo y nuestra obediencia por causa del Evangelio, la gente va a cuestionar tu forma de ver el mundo. Pero el punto es este: ¿piensas agradar al mundo o piensas honrar a Dios? Porque va a haber situaciones donde tú vas a estar en una posición donde no vas a ser aceptado, ya sea en familia, amigos, grupos, escuela, trabajo, por tu fe. Pero es ahí donde se prueba realmente dónde está depositada y plantada tu fe. Si quieres agradar al mundo, déjame decirte que no vas a agradar a Dios. Pero si agradas a Dios, vas a tener persecución en este mundo. Eso fue una promesa que Dios nos hizo. Jesucristo claramente dijo: en este mundo tendrán tribulaciones. La libertad de vivir en obediencia sin condenación es un privilegio que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros no tenemos que obedecer la ley. Nosotros podemos obedecer la ley. Tenemos la libertad y la gracia en Cristo de cumplir la ley no por obligación, sino por amor. Cuando leemos la palabra de Dios y dice no mentirás, nosotros dejamos de mentir no porque eso nos va a llevar al cielo, sino porque esa es la forma en que nosotros demostramos amor y agradecimiento a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros. No vamos a ser populares siguiendo a Cristo, y está bien. Seremos perseguidos y enfrentaremos tribulaciones por nuestra fe, y está bien. Pero no negaremos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, por el hecho de querer agradar a las personas, ni con nuestras palabras, ni con nuestras acciones, ni con nuestro legalismo. Amén. Oremos. Amado Padre, que estás en los cielos y en medio de nosotros, santificado sea el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre. Anhelamos que tu reino de perfección y justicia se establezca tan pronto en este mundo que tanto te necesita. Pero hasta que esto suceda, recuérdanos que cada momento de nuestras vidas es por tu sacrificio que somos dignos de llamarnos tus hijos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestra justicia propia, nuestra arrogancia y por no ponerte a ti en primer lugar en nuestras decisiones, en la búsqueda de satisfacción en las cosas del mundo o en la admiración de la gente, en lugar de completamente estar satisfechos en ti. Santo Padre, no permitas que el enemigo nos engañe con sus mentiras, que nos hace caer en el pecado o en una falsa doctrina. No permitas que personas malvadas con malas intenciones se acerquen a nuestras vidas o a las vidas de los que amamos. Reconocemos que nuestras vidas fueron creadas para traerte gloria y honor, y pedimos sabiduría para cumplir con nuestra misión en cada momento de nuestra existencia, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén.